que tenemos a Cristo, But those that have Christ, nuestra esperanza sigue siendo He Él. is our hope. De lucha. Dígale que está a su lado, necesito la presencia de Dios en mi Tell the casa. person next to you, I need the presence of God. La palabra presencia The word presence en el griego in the Greek tiene 7 significados, has 7 connotations. pero uno de los significados But one of those meanings de lo que es la presencia manifiesta de Dios of what is the manifested presence of God es el intervenir y manifestación de Dios a favor de nosotros. is the intervention and the manifestation of God in our favor. Cuando tú dices, When you say, voy a hacer acto de presencia en este lugar, I'm going to do an act of presence in this place, tú no puedes enviar a nadie. you can't send someone else. Tienes que ir tú. You have to go yourself. Pero si usted es una persona de alto rango, But if you're a person of high rank, usted dice, you say, yo no voy a poder llegar, I'm not going to be able to arrive, pero una persona va a hacer acto de presencia por mí. but someone else will do an act of presence in my behalf. Y esa persona representa And that person represents la autoridad the authority de aquel que lo envía. of the person that is sending him. Usted no puede decir a su jefe, You can't tell your boss, voy a enviar a alguien a hacer acto de presencia en mi I'm trabajo por going to mí. send someone to do an act of presence on my No behalf. funciona. It doesn't function that Pero el well. jefe But the boss puede decir, yo no voy a estar, can say, I'm not going to be there. pero Marcos But Mark va a hacer acto de presencia por mí will do an act of presence on my behalf los días que yo no esté. the days that I'm not there. Pues entonces Dios So therefore, y la God presencia de Dios and the presence of God en estos tiempos que estamos viviendo at the times that we are living se manifiesta a través del Espíritu Santo. manifest through the Holy Spirit. Cuando decimos necesito la presencia de Dios a mi When we say casa, I need the presence of God in my tengo house, que dejar saber I need to let you a know los 4 vientos to the 4 que lo airs que estoy queriendo decir that what I'm trying to que say, necesito la presencia del Espíritu Santo that de I Dios en mi need the casa. presence of the Holy Spirit in my home. ¿Cuántos necesitamos esa How presencia? many need that presence? Oye, la presencia del Espíritu Santo Listen, the presence of the Holy Spirit o la persona del Espíritu or the Santo person of the Holy Spirit no es cualquier is cosa, not just anything. no es la tercera parte de la divinidad de Dios, It's not the third part of the divinity of God, porque es decir, la parte 1 es Dios, because it's like saying the part 1 is God, el número 2 en rango es Jesús and number 2 in rank would be Christ, y el tercero en rango es el Espíritu and then Santo. number 3 in rank would be the Las Holy cosas Spirit. no funcionan así. Things don't work that way. Padre, Hijo y Espíritu Santo Father, son uno Son, and the solo. Holy Spirit are one. Pero trabaja el Espíritu Santo en nosotros But the Holy Spirit works in us porque fue el que Dios dejó because it was the one that God para left consolarnos, to counsel para us, guiarnos, to guide para us, redarguir nuestros corazones to examine our hearts, y para llevarnos por el camino que tenemos que caminar. and to bring us to the path that we should walk on. Cuando yo digo que necesito la presencia de Dios en mi vida, When I say I need the presence of God in my le life, estoy diciendo al Espíritu Santo, I am telling the Holy Spirit, manifiéstate en mí manifest yourself y in me manifiéstate en mi casa. and manifest yourself in my No home. importa el caos It doesn't matter the que chaos estés pasando en tu vida, that you're going through in your life en tu casa, or in your home. quien es experto en los caos The one that is an expert in the es la chaos presencia del Espíritu is the Santo. presence of the Holy Spirit, Donde dice el libro de Génesis where the book of Genesis que says cuando Dios creó todas las cosas, that when God created all things, unos teólogos dicen que cuando Satanás fue enviado a la tierra, some theologians said that when Satan was cre- thrown out of heaven and sent to the earth, creó un desorden. and he created a disorder. Pero entonces dice que el Espíritu de Jehová se But it says paseaba that the Holy Spirit would move por toda la tierra, among the earth, por todo el caos, among the por chaos, todos los problemas. among the Pero en problems. medio de ese caos, But in the midst of the chaos, Dios envió la palabra God spoke the y el word, Espíritu Santo comenzó a hacer las cosas. and the Holy Spirit began to create. Comenzó a poner orden. He began to put La order. palabra que envió, The word that he sent out, Juan 1:1 dice John 1:1
says era el verbo de that Dios. he was the verb of Y ese God, verbo era Jesús. and the verb was En Jesus. otras palabras, In other que words, cuando el Padre habló, when the Father spoke, Jesús obedeció Jesus y obeyed, el Espíritu Santo se and manifestó. the Holy Spirit Se manifested. manifestó en la tierra. He manifested in Se va a earth. manifestar en tu vida. He will manifest in Se your va a life. manifestar en tu casa. He will manifest in Te your home. declaro en el nombre de I Jesús. declare in the name of Este es el Jesus, año de tus hijos this is the year of your que vienen children. a Cristo. They will come to Christ, Donde va a haber sanidad en tu familia. where there will be healing in your family. Dios va a pasar su mano. God will pass his Su hand, mano sanadora. his healing hand. Cuando no es tiempo de morir, When it's not the time of dying, tenemos que provocar la presencia we de need Dios to provoke the presence of God como lo hizo el rey. as the king did it. El rey profeta le dijo, te toca morir. The prophet said, it's time to die. Organiza tu casa. Put your house in order. Y el profeta dio la vuelta. And the prophet turned Y el around. rey se viró. And the king turned around. Y dijo, Padre, He said, Father, yo he hecho buenas cosas. I've done several things. Yo he hecho buenas obras. I've done good works. Ten misericordia. Have mercy Me on me. arrepiento de mis pecados. I repent from my sins. No había salido bien el profeta The prophet hadn't left yet. cuando Dios le dijo, mira, When God told him, turn porque le around, extiendo los años de vida. because I extend his life. Porque Dios envió la palabra de Because vida. God sent the word of life. La palabra es Cristo. The word is Y el Christ. Espíritu Santo es quien se manifiesta en And la the tierra. Spirit is the one that manifests in Vamos a the darle earth. un aplauso al Señor. Let's give a hand clap to God. Necesitamos su presencia. We need his presence. Mira cómo dice Primera de Crónicas, Look at how First Chronicles says it. capítulo 15 del 1 al 3. Chapter 15 from 1 to 3. Aleluya. Dice la palabra así. The word says, Hizo David también casa para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios, el arca de su presencia. Y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Versículo 3. Y congregó David todo Israel en Jerusalén para que pasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había él preparado. after David constructed buildings for himself in the city of David, he prepared a place for the ark of God and pitched a tent for it. Then David said, no one but the Levites may carry the ark of the Lord, because the Lord chose them to carry the ark of the Lord and to minister before him forever. Verse 3, David assembled all Israel in Jerusalem to bring up the ark of the Lord to the place he had prepared for it. Amén. En Amen. segunda de Samuel In 2 Samuel está la historia del arca del pacto. is the story of the Ark of Covenant. ¿Qué era el arca del pacto? What was the Ark of Covenant? La manda a buscar por Amazon, pero Amazon cuando tiene que llegar no llega. Dios mío. I sent to get it, but Amazon didn't deliver. El arca del pacto era el arca de la alianza. The Ark of Covenant was the Ark of the Alliances. Era una caja It was a box que tenía unas medidas específicas, that had specific measurements, pero era hecha en oro, but it was done in gold, donde habían dos querubines where two cherubs were there. en la parte del propiciatorio, de la parte de in arriba, the propitiatory, the top part. pero ahí estaba la presencia de Dios. But that's where the presence of God dwelled. Cuando crean el arca, When they created the ark, donde quiera que iba el pueblo de Dios, wherever the people of God went, el arca tenía que ir con the Ark ellos. of Covenant had to go with them. Pero no lo podían llevar cualquier persona. But not anybody could carry it. Dios había escogido God had chosen de la tribu de Leví, from the tribe of the que Levites, está en Primera de Crónica la of Judah, historia, the Levites, a los sacerdotes
the priests. pero había escogido a los levitas But he had chosen the Levites para que fueran los que cargaran so they would be the ones to carry el arca del pacto, the Ark of Covenant, donde estaba la presencia de where Dios. God's presence dwelt. Cuando se movía el pueblo de Dios, When the people of God would move, ellos tenían que levantarle el arca they would have to raise it up y llevarla donde el pueblo de Dios fuera, and they would have to bring it where the people of donde God sus went, líderes fueran, where their leaders went, y no podían ponerla en cualquier sitio. and they were not able Ay, to just Dios put mío. it down any place. Tenían que ponerla en un sitio preparado They had to place it in a prepared por place los sacerdotes y levitas by the priests and the Levites. para entonces posicionar el arca, So then they would position the y Ark el of Covenant, tiempo que estuviesen ahí, and the time that they remained there, el arca también estaba. the Ark would also stay Pero there. cometieron un error. But they made a mistake. El pueblo de Israel The people of Israel, se enamoró más they fell in love more de los otros dioses, from the other gods, de las otras cosas que pasaban en las naciones alrededor, from the pagan gods, the things that happen around the nations, que se comenzaron a mover and they began to move sin que la presencia de Dios los dirigiera, without God's presence directing them, sin que la presencia de Dios caminara. without God's presence walking with them. Ellos comenzaron a caminar They began to walk y a olvidarse de la presencia de and to Dios. forget about the presence of Así God. mismito a veces caminamos nosotros. In that same manner, sometimes we walk that way. Hacemos cosas que Dios no nos mandó, We do things that God didn't tell us to do, aunque a veces sean buenas, even if they're good things, con buenas with intenciones. good intentions. Pero si Dios no te ha mandado, But if God didn't tell you to do it, aguántate ahí, hold up, porque puedes abrir puertas because you can open a que el doors enemigo entre. for the enemy to come in. Israel comenzó a salirse de la voluntad de Dios. Israel began to detour from the will of God. Y en Primera de Samuel, And in 1 Samuel capítulo 4, chapter 4, capítulo 5, chapter 5, la historia nos muestra, the story shows us, en Segunda de Samuel, perdón, Primera de Samuel, la historia nos muestra 1 Samuel shows us que por causa de Israel caminar en pecado, that because Israel walked in sin, abandonó la presencia de Dios. they abandoned God's presence. Ya no buscaban la presencia They de no Dios. longer seeked after the presence of Ya el God. pueblo no se reunía a buscar la presencia de Dios. The people didn't come together to seek the Y presence. vinieron los filisteos And the Philistines y came. comenzaron en una guerra con Israel, And they came into a warfare with al Israel punto que derrotaron a to Israel, the point that they defeated Israel, pero también se llevaron la presencia de Dios. but they also took the Ark of Se Covenant. llevaron el arca del pacto. They took the Ark of Covenant. Se robaron el arca del pacto. They stole the Ark of Covenant Porque era una caja de oro because it was a completamente. gold box. Ahora, me gusta la historia Now I like the story porque dice que cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto, because it says when the Philistines took the box, no le fue bien. it didn't go well for them. Cuando la presencia de Dios se activa, When the presence of God becomes activated, porque nosotros cargamos la presencia, because we carry that presence, pero tenemos que activarla. but we need to activate it. Porque a veces hay cristianos que están, mira, muertos, parecen sacos de papa. There are people Christians that look like they're lame, heavy, Y adoremos a Dios. and we worship God. No sentí la presencia. Actívala tú. I didn't feel the presence Muévete activated. tú. You move. Motívate tú mismo. You motivate yourself. David dijo en uno de sus momentos más críticos: David said in one of his most critical no moments, siento la presencia de Dios. I don't feel the presence of Y God. se miró en el espejo And he looked at himself in the mirror. y dijo: Padre, estoy sin la presencia de Dios. He said, God, I do not have the presence of Qué God. feo me veo sin la presencia de How Dios. ugly do I look without the presence of Cuando God? no tenemos a Cristo, When we don't have por Christ, más lindo que creamos que estamos, even though we may think we look cute, sin la presencia de Dios somos feos. without God's presence, we are ugly. Y puede serle la persona más regañadita que haya. And it can be the most beautiful person, Puede ser la persona más regañadita y con la presencia de Dios se ve todo un galán. and there could be a person who's not as Le cute, dice: but with the "Oye, presence oye, of God, tú tienes un brillo. there's a glow Qué about bien te you. ves ahora. How good do you look now? Oye, qué bonito, qué bonita te You look ves. beautiful now. Los filisteos se robaron el arca. The Philistines, they stole the ark. Ahora, en todos los lugares que los filisteos ponían el arca, Now, every place where the Philistines would place the ark, se metían en un problema.
there was a problem. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque cuando la presencia de Dios Because when the presence of God, está en lugares que no debe, it's in the places where it should not be, o tú la metes en lugares que no debe, or you bring it into the place it shouldn't o be, te botan a ti con tu presencia, they'll cast you out with presence and all, o Dios hace algo extravagante ahí. or God will do something extravagant ¿Qué le there. pasó a los filisteos? What happened to the Los Philistines? filisteos tenían un Dios. The Philistines had a Se pagan llamaba god. el Dios Dagón. It was Dagger, the god of Y cuando Dagger. pusieron la presencia de Dios, And when they placed the presence of el arca God, del pacto, the act of en covenant, el templo donde estaba el Dios de ellos, Dagón, in the temple where their God was, los filisteos se fueron. the Philistines left. Al otro día cuando llegaron, The next day when they came, estaba el Dios de ellos cocotado. their pagan God was laying on the floor. Y dijeron, ay Dios mío, And they said, oh God, no Dios de nosotros, Dios de ellos, ay Dios mío, not our God, but their pagan se God. cocotó este. Oh, he fell Lo down. enderezaron otra vez. They rose him up again. Cerraron las puertas del They templo. closed the temple Se fueron otra doors. vez. They left Y again. cuando volvieron al otro día, And when they came back the next day, el Dios de ellos, que se llamaba Dagón, the God that was called Dagger, estaba sin cabeza, sin manos y sin piernas. he was headless, no hands, Y no y feet. dijeron, pero ¿y qué es esto? And they said, what Y happened se here? dieron cuenta And they realized que en esa caja que estaba la presencia de Dios, that in that box there was the presence of no God. podía estar en cualquier lado, Could not be just in any no place. podía estar en cualquier lugar. Couldn't be in any Y place. dijeron, vamos a sacarla de aquí, And they said, let's take it out of here, porque si esta presencia se activa, because if this presence become vamos a activated, quedar todos muertos. we're all going to be dead. Movieron la presencia de Dios en otro lado. They moved the presence of God to another location. Pegaron a morirse la gente. People began to die. Dijeron, sáquelas de aquí esa cosa, vamos, They vamos, said, vamos. come on, get it out of Porque here. el que no sabe lo que es la presencia de Because Dios the one that doesn't know what the presence of God y is la quiere tocar, and wants to touch it puede caer como muerto can be left o dead aún puede morir. or can even be Se lo left voy a decir de dead. esta manera. I'm going to say it this way. Cuando tú peleas o luchas contra la presencia de Dios When you fight against the presence of God o hablas mal de la presencia de Dios or speak ill about the presence of God o te comportas indiferente con la presencia de or Dios, become indifferent to the presence of God, hay una historia there's a story que le pasó en el pueblo de Corozal con mi papá. in the Corozal where my dad is. Había un profeta, There was a prophet, escribano, predicando, Escribano, he was y preaching, mandaron una piedra. and someone threw a rock. Rompió el zinc y cayó frente al They predicador. broke the ceiling and fell on in the temple Y floor, tiraron petardos y bolitas de humo and they threw some firecrackers, y se pegaron a reír. and they began to mock and make fun of. El profeta se levantó, The prophet rose estaba up. predicando He was preaching. y dijo, al que tiró la piedra, He said, to the one that threw the stone, se le seca la mano, dice el Señor. his hand will dry out, says Y the pegaron a Lord. burlarse. And they all began to laugh. Que Dios es falso, ese Dios Oh, usted your es falso. God is false. Y el que se está mofando y And burlando the de one Dios, that's mocking and making fun of, no vas a llegar a noviembre. you will not reach the month of November. Siguió el culto. He continued to preach. Y a mi papá le dijeron, And to my dad, they said, te van a llamar, they will call you, te van a buscar they will look for para que you, vayas al hospital so that you can go to the y tú no hospital, te vas a mover and you will not move, porque lo deseché del reino because mío. I casted him from my presence. Pastor, eso pasa todavía en estos tiempos. Pastor, does that No still te, happen? no te pongas a jugar con Dios. Don't play with God. Va a tener un accidente. You're going to have an accident. No tenía carro. He didn't have a car. Le dicen, mira, están abriendo una plaza en el Kentucky nuevo que abrieron en Bayamón Oeste. They said, go to the new Kentucky. Y allá fue. In Bayamon, he went there. A los 2 meses se compró una 3 pistones. In 2 months, he bought a car. Que antes lo que costaba eran 2.500 pesos las 3 pistones esas. Before, it was very cheap to purchase that. Se la compró. He purchased it. En noviembre se fueron a beber. In November, they went out to drink. Se fueron por un risco. They went down a hill. Cayeron y dando vueltas. They fell, rolling down the hill. Al que le dijeron se te va a secar la mano, To the one that they said, your hand will dry out. el carro le pilló la mano. The car pinched his hand, Le mató los nervios. killed his nerves,
Y al que le dijeron que no iba a pasar de And the one that diciembre, they said he wouldn't make it past November, estaban intensivos. he was in intensive care. Buscaron a mi papá They seeked out for my para dad que fuera a orar por él. so that he would go pray for him. Y con todo el dolor del alma, And with all the pain in his heart, retumbaban las palabras de Dios en la vida de mi papá. the sound of God's voice El was pastor in his Gary. head. Y Dios, no puedo ir. I cannot go, he said. Yo oro desde aquí. I'll pray from here. Antes de que viniera Thanksgiving, Before Thanksgiving arrived, 2 días antes le dijeron, 2 days before, they said partió de esta vida. he died. No podemos jugar con la presencia de Dios. We cannot play with God's presence. No podemos dudar que todavía Dios se manifiesta en estos tiempos. We cannot doubt that God still manifests in this Tenemos que time. creer lo que dice las We need escrituras. to believe what the scriptures say. Ellos, donde quiera que ponían la presencia, Wherever they place the presence of God, se morían gente. people would die. Venían plagas. Plagues would come. A lo último los filisteos dijeron, In the last instant, the mira, Philistines said, algo carga esa caja, there's something in that que box desde que la tenemos, mira, esto ha sido crítico, that from the time we've had it, vamos a entregársela al pueblo de Israel we've had nuevamente. issues that give it back to the Vamos a Israelites. entregarle la presencia a Israel donde debe de estar. Let's give them back the presence where it should Pero be. ellos sabían But they knew que si Israel tenía la presencia de Dios that if Israel had the presence of y God caminaban en orden, and walked in the order, Israel los podía vencer. God cannot, Israel was able O to sea que overcome decían, them. si le damos la presencia de Dios So a if they ellos gave back the presence of God y ellos comienzan a caminar en el orden de Dios and they began to walk in God's order y nos levantamos en guerra con ellos, and we rise up in war against them, ellos nos van a ganar. they're going to overcome Si nos us. quedamos con la presencia, If we keep the presence, ella nos va a matar. she's going to kill Pues us. que entonces, ¿qué vamos a hacer? So what are we going to do? Vamos a entregársela mejor Let's give it back. porque nosotros sabemos que Israel Because we know that Israel es un pueblo infiel. is an unfaithful people. El diablo sabe que tan fiel tú le eres a Dios. The devil knows how faithful you are to Los God. demonios saben que tan fiel tú le eres a Dios. The demons know how faithful you are to Ah, God. yo sé que él va a la iglesia de vez en cuando. Oh, I know he goes to church every so Pero often. cuando le meto presión se va de la iglesia. But when I put pressure, he leaves. Pero cuando lo asusto se va de la iglesia. When I scare him off, he flees. Coge vacaciones de 2 y 3 meses fuera de la He takes iglesia. vacations for 2 or 3 months from church. Está bien que esté un día o dos con la presencia. It's okay if he has the presence for a couple of days. Porque va a estar 6 meses fuera de ella. Because he's going to be outside that presence for El 6 enemigo months. sabe cuáles son tus pasos. The enemy knows your steps. El diablo sabe cuáles son tus pasos. The devil knows your steps. Por eso es un peligro que te salga de la presencia de Dios. That's why it's a danger to leave the presence of God. ¿Qué cosas hicimos What things did we do en el año 2024 in 2024 que nos apartó de la presencia? that took us out of the presence Que of no God? puede pasar en el año 2025. That cannot take place again in Que no puede 2025. pasar en el año 2026. That cannot happen in Que 2026. tenemos que mantenernos firmes delante de Dios hasta que Cristo venga. That we need to remain firm before God until Christ comes. Olvídese de las profecías locas que hay por ahí. Forget about the crazy prophecies that are being Te given. profetizo que te va a ir bien. I prophesy it will go Que well. nunca tendrás problemas. That you will never have Te problems. están mintiendo. They're lying to you. Porque el mismo Jesús dijo, Because Jesus himself en said, este mundo in this world, vas a tener aflicciones. you will have Vas a tener afflictions. problemas. You will have Vas a problems. tener enfermedades. You will have Vas a tener un infirmities. dolorcito por aquí. You will have a Cuando te pain. sanas de aquí, When you heal from ahora es la here, uña que comienza a caminar cojo. now your nail starts to bother Vas a you. tener muchas situaciones. There will be many situations. Pero lo que sí Jesús nos dijo But the one thing Jesus que debemos said de creerle that we need to believe es him. que Él dice en su misma He palabra says in his own que word según Él venció el mundo, that the way he overcame the también world, nosotros lo podemos vencer. we can also Pero overcome. si estamos en su presencia, But if we are in his presence, si caminamos en su presencia, if we walk in his presence, no te va a pasar nada. nothing will happen to Cuando you. salgas por la puerta te pisan el callo. Someone will step in your toes when you're leaving out the door. Pastor, me mentiste. Pastor, you lied to me. Saliendo ya me dieron un cantazo ahí. Someone hit me as I was exiting. ¿Qué cosas hicimos que nos despegaron de la presencia? What things did we do? Ahora, la presencia, el arca del pacto no está en Jerusalén. The Ark of Covenant is not in Jerusalem. Pero David dice
But David says, Porque David reconoce because David que él no recognized puede gobernar he cannot govern sin la presencia de Dios. without God's presence. Yo soy el rey de Israel. I am the king of Yo Israel. soy el rey de Jerusalén. I am the king of Mi Jerusalem. palacio está en Jerusalén. My palace is in Pero hay Jerusalem. un problema. But there's a problem. Que no está el arca del pacto. The Ark of Covenant is not Que here. no está la presencia de Dios donde The tiene que presence estar. of God is not where it should be. Pues David viene y dice, David says, necesito recuperar I need to take back la presencia de Dios. God's presence. Muchos de nosotros, Many of us este año 2025, in 2025 vamos a recuperar esa presencia de have Dios. to recover God's presence. Antes no leíamos la Biblia. Before we didn't read the Bible. No, se nos había quitado el deseo de leer la Biblia, We didn't have the desire to de read the escuchar la Bible, adoración, to listen to worship, de danzar delante de la presencia de to dance Dios. before the presence of God. Por tanto azote que hemos cogido, From so many hits that we've no taken, queríamos hacer nada. we didn't want to do anything. Pero este año, But this year, si estás escuchando esta palabra, if you're listening to es this porque word, este año te vas a it's levantar because this year you will a rise up desear estar en su to presencia, desire to be in His a presence, desear la manifestación de su to desire the presencia. manifestation of His presence. Dice su palabra His word says que hay plenitud de gozo there's plenty joy de gozo delante de la presencia del Señor. before the presence of God. El Señor nos da gozo There's fullness of joy before Nos the da presence of alegría. God. He gives us joy cuando estamos en su presencia. when we are in His presence. Tenemos que sumergirnos We need to submerge en la ourselves presencia de in Dios. the presence of God. Si estamos sumergidos en la If we presencia are de submerged Dios, in the presence of God, buscando de Dios en oración, seeking God in prayer, poniendo adoración en nuestra casa, putting worship in our homes, haciendo ayuno, fasting, orando, praying, ayudando al prójimo, helping my brother and sister, deseándole el bien. desiring the best for Si them. comenzamos a caminar If we start en walking ese camino, in that path, la presencia se va a manifestar a tu favor. the presence will manifest in your favor. Porque dice su palabra, Because His word mas says, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, seek first the kingdom of God and His y justice, todo va a ser añadido a and ti. everything else will be No te added. tienes que preocupar. You don't need to worry ¿Qué no tengo? ¿Qué me what I falta? have, what I need, Porque de lo que te falte, because whatever you're Dios se lacking, va a encargar en tu vida. God will take care of La it. presencia se va a manifestar The en tu presence vida. will manifest in your life. El salmista David dijo, The psalmist David said, necesito la presencia en I need the Jerusalén. presence. Yo no puedo gobernar I cannot govern a Israel sin su presencia. Israel without the presence. Usted no puede gobernar su You casa cannot govern your sin la home presencia de Dios. without God's presence. Porque vas a abrir la boca, Because you're going to open your vas a mouth. ofender, You're going to offend. vas a lastimar, You're going to hurt. vas a regalar una almohada llena de plumas. You're going to open up a Pandora's box. Y cuando quieras pedir perdón, And when you want to ask for forgiveness, ¿cómo vas a recoger todo el plumaje que tienes en how are el you piso? going to pick up the mess Si that ya you created? ya lo que dijiste, lo dijiste. What you said, you already spoke it. Fue un momento de ira. It was a moment of anger. Pues tienes que calmarte. You need to calm down. Porque si vives en la presencia de Dios, Because if you live in God's presence, ¿cuántos hemos experimentado? Porque dice airao, pero no pequéis. how many have experienced? It says you can be angry, but don't sin. Podemos estar con ira. We can have El anger. pecado es cuando la manifestamos. The sin is when we manifest Y it. cuando no la manifestamos, And when we don't es manifest porque it, fuimos delante de la presencia de it's Dios. because we went before the presence of God. Señor, cálmame. God, calm me down. Ayúdame a calmarme. Help me to calm Pero down. nosotros somos de los que hablamos sin pensar. But we speak without thinking what we're going to say first. Rata inmunda. Rata inmunda. You're a rat. Y después que ofendemos, And after we offend, venimos con rosas, we come back with roses, un perfume Pepe Le Pew, perfume, a querer convencer. to want to convince Tú them. sabes cómo nos dice, mira, coge para allá, They say, get away from me. que me herites. You scream at me. David dijo, necesito la presencia. David said, I need the presence. Necesito la presencia en mi casa. I need the presence in my home. Pero ¿qué fue lo que pasó? But what happened? Que David entonces dice en 2 de Samuel, Then in 2 Samuel, David said, capítulo 6, chapter 6 en adelante, and 4, dice que David dijo, it says, David said, vamos a buscar el arca de donde esté. let's go get the Ark of Covenant Y where allá it is. fueron a la casa de Abinadab. And they went to the house of Obed
Abinadab. Abinadab. Y fueron a la casa de Abinadab And they went to y Abinadab's house. buscaron el arca. And they took the Ark of Y Covenant. dice que entonces estaban los sacerdotes. And it says that the priests were, Escuchen esto porque a veces danzamos y creemos que estamos haciendo las cosas bien. listen to this, sometimes we're dancing, we think we're doing everything okay. Y cuando fueron los sacerdotes y los levitas a buscar el And when the arca, priests and the Levites went to get the Ark of Covenant, habían danzores, there were dancers, habían cantantes, there were singers, estaba toda una algarabía y una fiesta, there was a party going on, pero ocurrió algo. but something occurred. Que entonces el arca, The Ark, cuando venía en los carros, when it was in the carriages, tropezó it hit a bump. y Usa, And Uzzah, uno de los levitas, one of the Levites, tocó el arca. touched Y the tan Ark. pronto tocó el And as arca, soon as he touched the Ark, murió. he died. Y entonces David le entró tristeza And David became very sad. y dijo, Señor, He said, si lo God, que queremos es llevar el arca del we pacto only a want to bring back Jerusalén, the covenant to Israel. queremos llevar la presencia We a want to nuestra bring back casa. the presence to our home. Lo que pasa es que la presencia de Dios What happens is that the presence no of se God manipula a tu antojo. cannot be manipulated. No se manipula como a ti te dé la gana. Cannot be manipulated the way you Yo want. adoro a Dios como a mí me dé la I gana. worship God how I feel like Así it. dijo la samaritana cuando se encontró con Jesús. That's how the Samaritan woman said it when she encountered Ustedes lo Jesus. adoran en el templo. You worship in the temple. Nosotros lo adoramos en el monte. We worship in the Y mountain. Jesús le dijo, And Jesus llegará said, el tiempo que ni en el monte ni en el the templo, time will come where neither in the porque mountain no or the va a ser temple, ni a la manera tuya ni a la because manera it de won't be in otros, your likeness or anyone else's, sino que va a ser a la manera de Dios. but it will be in God's Que way. tales adoradores Because such lo van worshipers a adorar en espíritu y en will verdad. worship in spirit and truth. Dios está buscando adoradores God is seeking que lo worshipers adoren en espíritu y that en can verdad. worship in spirit and truth. Adoradores llenos de su presencia, Worship and love His llenos de su presence. gloria, Love His glory. llenos de la unción de Dios. Full of the anointing of God. Usa era levita, Asa was a Levite, pero tocó la presencia de Dios but he touched the presence of God y cayó muerto. and he fell dead. Pero ¿y qué pasó aquí? So what happened? ¿Qué hicimos mal? What did we do wrong? Que una cosa There's one thing es que los levitas that the Levites cargaran would carry la presencia de Dios. the presence of God. La presencia era una caja The presence was a box con unos with rods. palos de Rods. oro que salían. The rods that went through. Está la caja y los palos que sobresalen. There were 4 rods. ¿Y qué es lo que pasa? And what happens? Que los levitas se ponían The Levites would get down, y levantaban el arca put it in their shoulders, and raise up the ark sin tocarla. without touching it. No la podían tocar. They were not able to touch it Porque Dios mandó a los levitas a cargar el arca. because God sent the Levites to carry the ark, No fue a tocarla. not to touch it. Quien tenía que tocar Who had to touch it el arca eran los sacerdotes. were the priests Porque tenían el permiso de Dios. because they had God's permission. Y porque los sacerdotes tenían que caminar en una santidad. And because the priests had to walk in a Y cuando el holiness. sacerdote se metía sin esa santidad And when the priests would go into the holiness delante de la presencia de Dios, before the presence of God, salía como muerto. he would come out like that. Salía muerto. He would come out dead. Usa vio que se iba a caer, Asa saw that it was going to fall. puso la mano He placed his hand y cayó muerto. and he fell dead. Ahora David dijo, Now David said, Señor, entonces, God, then, ¿cómo yo tengo que cargar tu presencia? how do I need to carry your presence? ¿Cómo yo llevo tu presencia? How do I bring your presence? Casa de adoración, ¿cómo tenemos que cargar la presencia House de of Dios? worship, how do we need to carry ¿Cómo God's tenemos que presence? llevar la presencia de How do Dios? we need to bring the presence of Esto no es God? cuestión de adoración nada más. This is not just about worshiping. Esto no es cuestión nada más porque me sé la canción, la voy a cantar a cuello ahí. This is no, not just about me knowing the song, I'm just going to sing it. Esto es que Dios demande de nosotros una santidad. It's that God is demanding from us a holiness. Querer hacer las cosas bien delante de To Dios. want to do things right before God. Cuando tocas algo que no debe, When you touch something that you should not, vas a abrir puertas que no tienes que you abrir. will open doors that you shouldn't. David dijo, David said, Usa murió. Asa ¿Cómo died. yo debo de llevar la presencia How de should I Dios? then bring the presence of God? Ahora dijo, tenemos que llevar la presencia de Dios a algún lado. We need to bring the presence of God somewhere Porque no la puedo llevar a Jerusalén de esta manera. because we can't bring it to Jerusalem in this way. Ya hubo una pérdida.
There was a loss. Tenemos que llevarla a algún lado. We need to bring it somewhere. Cuando le dicen a David, When they tell David, hay un hombre there's a man temeroso de Dios, fearful of the que Lord, busca a Dios, that seeks que God, hace las cosas bien delante that de does Dios, things right before y que God, aún viene de la tribu de los levitas. and comes from the tribe of the Levites. ¿Cómo se llama ese hombre? What is his Se name? llama Obed Edom. Obed Edom. Se llama Obed, Obed. que vivía en Edom. Para He que lived usted in entienda. Edom. Era como decir Carlos el peruano It's like saying Carlos the Peruvian guy. de lucha. La situación es The situation que is David entonces dice, that David then says, pues vamos a llevarla a casa de Obed Edom. so let's bring it to Obed Edom. Pero Obed Edom era un levita, And Obed Edom was a Levite. pero Obed Edom era hijo de Boz y de Ruth. Ay, But he Dios was mío. the son of Boaz and Ruth. Venía del linaje He was from the lineage de donde iba a venir Jesús. where Jesus was going to come from. Obed era el bisabuelo de David. Obed was the great grandfather of Mira David. cómo Dios va de generación en Look at how God generación. goes from generation to generation. Preparan un lugar en la casa de Obed They Edom. prepare a place in Obed Edom's house. Obed Edom estaba pasando por necesidades. Obed Edom was going through some Los necessities. nietos no tenían para el colegio. His grandchildren didn't have the money for Los college. burritos no tenían comida. The donkeys didn't have any food. Estaba pasando por una crisis fuerte. He was going through a crisis. Pero amaba a Dios. But he loved God. Buscaba a He Dios. sought after Le God. servía a Dios. He served God. Ahí es donde ponen el arca. So they placed the ark A there. los 3 meses de poner el arca ahí, 3 months after, va un bochinchero a nosy y person, le dice a David, a gossiper goes and si tells tú David, no avanzas a sacar el arca de if allí, you don't hurry up and take the ark from porque there, la pusieron en la casa de Obed where they Edom, put it in Obed Edom's house, Obed Edom va a ser más poderoso que tú. Obed Edom will be more powerful than you, Porque en 3 meses because in 3 months, Dios ha bendecido a Obed Edom God has blessed Obed hasta Edom su 4ª generación. to his 4th Cuando generation. tú dejas que la presencia de Dios entre a tu When you casa, let God's presence in your home, no te lo digo por querértelo decir, I don't say it just to say it, sino que la bendición para tus hijos, but the blessings for your para tu children, generación, for your generation, va a venir a tu casa will come to your por home causa de la presencia que está ahí. because the presence that's Si hay there. enfermedad, se tiene que ir. If there's infirmity, it needs Si to hay flee. pobreza, se tiene que If there's ir. poverty, it needs to flee. Si hay crisis, se tiene que If there's ir. crisis, it needs to Porque flee. donde hay presencia, hay gloria. Because where there's presence, there's glory. Profetizo para casa de adoración. I prophesy for house of Año worship. 2025. The Un 2025, año de presencia. a year of Un presence, año de gloria. a year of De glory, una manifestación a sobrenatural. supernatural Donde va a haber manifestation milagros, where there will be miracles, sanidades, healings, salvación salvation para tus amigos, for your friends, para tus hijos, for your para tu children, familia, for your por family, causa de la presencia que tú because of the cargas, presence you carry, por causa de la presencia que está en tu casa. because the presence is in your home. Pero tenemos que levantarnos ahora But we need to rise y up creerle a Dios and believe God que Dios es nuestro sanador, that God is our healer, nuestro libertador, our deliverer, el que murió en la cruz, the one that died on el the que cross, resucitó a los 3 the one días, that resurrected 3 el que days, está a la diestra del Padre. the one that's sitting at the right Pero hand que of the ahora Father, vive en mí. but now lives in me. Ya yo no necesito un arca, I don't need an ark. no necesito el arca del pacto, I don't need the ark of no covenant. necesito ponerla en un lugar santísimo, I don't need to place it in a holy porque place dice la palabra because the word en says, Romanos 8 Romans 8, que yo soy esa that arca I am the ark donde la presencia de Dios where the mora. presence of the Lord dwells. Usted es el arca You are the you are donde the la ark presencia de Dios mora en ti, where God's presence dwells in you, donde hay sanidad, where there's healing, donde hay liberación, where there's deliverance, donde hay gloria. where there's glory. Se supone que Supposedly, donde quiera que tú vayas, that wherever you go, una pizca de la manifestación de la presencia salga whew, de lucha. some of the manifestation of glory that you carry is manifested Que la there. gente se dé cuenta que tú eres cristiano. That people can know that you are a Christian. Wow. En el reino de Dios, In God's kingdom, escuchen esto, listen to this. en el reino de Dios no se hacen las cosas por buenas intenciones, In the kingdom of God, we don't do things with good intentions. se hacen las cosas en obediencia. We do things in obedience. Usa tuvo la mejor intención de parar el arca, Asa had the best intentions to hold up the ark,
pero desobedeció a Dios But he disobeyed God porque él no la podía tocar. because he couldn't touch it. Eran los sacerdotes. He was a priest. Ten cuenta que nosotros, por creer que estamos haciendo algo bueno, Be careful that we don't think that we're doing something right, no estemos desobedeciendo a Dios. but we're actually disobeying God. Porque el reino de Dios no se maneja así. Because the kingdom of God is not managed that way. Escuché este testimonio I heard this 2 testimony semanas atrás 2 weeks ago. y yo dije, Señor, ayúdame yo no caer en eso. Lord, help me so I don't fall into that. Porque la persona hizo unas cosas con buenas intenciones, Someone did something with good intentions, pero Dios no lo había mandado. but God didn't tell them to do that. La persona era fiel en Cristo, He was faithful to God. se metía con Dios, He would go in with God, pero su marido iba, pero no but their iba. husband wasn't really firm. Iba, pero no estaba en la iglesia. He went, but he wasn't really in church. La cuestión es que cuando el diablo se levantó en su casa, The thing is that when the devil rose up in his home, no se levantó en contra de ella, he didn't rise up against her. se levantó usándolo a él He rose up using him y a sus 2 hijos. and her 2 children. Fue una lucha tan grande. Such a great battle. Y ella decía, Señor, ella decía, Señor, pero ¿qué yo hice mal? And she was saying, Lord, what did I ¿Por do qué estos problemas wrong? de momento? What is taking place? All these problems all La of a hija, sudden. la hija se le fue a la calle. Her daughter left to the streets. Una jovencita que creo que danzaba en la iglesia. A young girl that was a dancer in the church. De la noche a la mañana, ¡boom!, para la calle. From night to day, she was out on the streets. Y en un sueño Dios le dijo a ella, In a dream, God spoke to her, porque estás haciendo cosas que no debes. because you're doing things that you should not. Espera que yo te mande. Wait for me to send you to do them. Espera que yo te envíe. Wait for me to send you. Esto no es por buenas intenciones. This is not about good Esto es, intentions. Señor, que tú quieres conmigo. This is about, God, what do you want with me? Porque yo por buena intención, Because me, with good intentions, te lo digo otra vez, I say it once again, sentí en el espíritu una vez I felt in the spirit one time dar todo lo que tenía en mi bolsillo. to give something everything that was in my pockets. Y lo di todo. And I gave it all. Y gloria a Dios. And glory Yo be me, to yo me God. sentí como el ave feliz, así, como, gloria a Dios. I felt like, yeah. Sentí que hice algo bueno. I felt like I did something good. Una madre con 5 hijos A mother with 5 children en la iglesia donde pertenecía antes. in the church where we used to Yo dije, go. gloria a Dios, Señor. I yo said, sé que va a glory ser be de to verdad. God. I did something Me good. dicen, vámonos para Olive Garden. Someone invited me to go to Y yo Olive dije, yo estoy como Garden. la viuda, yo lo eché todo. And I said, I'm like that widow. I gave it all. Vente que te pagamos. Come on, we're going to pay your way. Yo dije, déjame irme tímido. Yo, Rosa, vámonos tímidos hoy. Vámonos con pancito y ensaladita esas de 5 pesos. Rosa, let's not ask for anything expensive. Y cuando nos van a traer la orden, entra a esa persona que le di con los And 5 hijos. When they brought Y in the un hombre así order, de grande. the lady that I gave my offering to with all her family. Porque hice algo con una buena intención. Because I did something with good intentions. Pero Dios no me mandó. But God didn't tell me to Porque do that. ella tuvo el corazón, el bolsillo lleno y la pipa llena y yo tuve una semana pegado. She had a happy heart, a full belly, and money in her Yo le puedo pocket. decir algo. Ustedes saben que aún dándole a Dios, pueden estar dándole a Dios mal. You know that even giving to God, you can be doing No, it in porque the esto wrong es para way. Dios. No. Pídele a Dios. Ey, tampoco es que caminen con los codos, pero dígale, Señor, que Dios ponga en su corazón. Tú le puedes preguntar a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo dé? ¿Cuánto tú quieres You que yo can dé? ask God, how much is y it el that you Espíritu want me del to Señor give? te muestra. God will show you. Señor, quiero dar mi diezmo, quiero God, dar mi I want to give ofrenda. my tithing, my offerings. Quiero bendecir a un hermano, I want to Señor. bless a brethren. Dime, háblame a quién necesita Speak una to me. bendición. Tell me who needs Y something. Dios te va a mostrar, And te lo God va a will poner show en el you. corazón. Pero no haga las cosas a lo loco como yo But lo hacía. don't do things crazy. Porque entonces después de la semana yo estaba, Señor, el Because then during milagro. the week I was like, Lord, Y Dios me decía, por cabezón. because you were hard-headed. Porque no se pueden, no nos podemos mover con buenas intenciones nada más. We cannot move with just good intentions. Qué bueno que tiene buenas intenciones, pero vamos a preguntarle a Dios. It's good that you have good intentions, but ask God. Porque si queremos manifestar la Because presencia de Dios, if we want to manifest the presence of porque la God, presencia de Dios se manifiesta en esta casa, because the presence of God manifests
in this y en house, tu casa y en la and casa in de your tus home, hijos, and in your children's tenemos home, que caminar en obediencia a we Dios. need to walk in obedience to God. David dijo, David said, Señor, ¿cómo tú quieres que yo traiga el arca? Lord, how do you want me to bring the Ah, ark? y Dios le dijo, apúntate ahí, And papá. God said, hold up there. Cada 6 pasos que tú des, Every 6 steps that you take, vas a hacerme un sacrificio. you will do a sacrifice. Vas a ponerme adoradores al frente. You will place worshipers Los in the levitas front, al frente. the Levites in the front, Los danzores. the dancers in the Y front. cada vez que den 6 pasos, And every time you take 6 steps, van a matar un animal you will sacrifice an y animal, van a levantar un sacrificio a and mí. you will lift up a sacrifice unto me. David comenzó a hacerlo así. David began to do it that Le way. dijo, Obed, He said, Obed, vengo a buscar el arca, papá. I come to get the ark. Cuando vio a los hijos de Obed con cadenas de oro y pulseras de oro. When he saw them all blinged out, Y Obed le dijo a David, and Obed said to David, la universidad en Jerusalén ya se la tengo paga hasta the los nietos. University of Jerusalem is paid off. Oye, qué bonito sería la bendición tuya, que sea tanta que la universidad de tus nietos, tú digas, papito, ya yo How la good tengo that you cubierta. receive such a blessing that your No- children's no te and me- grandchildren's university will be paid off. No te me embrolle en préstamo ni nada de eso, Don't take out loans, porque yo te voy a bendecir. because I'm going to bless Lo you. que pasa es que el hispano tenemos un problema. But we, Hispanics, we Nos have an los issue. comemos todo. We eat it all. Nos los comemos todo. We eat it all. Ahorramos mínimo, We don't save porque creemos que somos eternos. because we think we're eternal. A los 60 y 65, 70 años, ¿de qué vamos a vivir? At 60, 70, what are we going to live off? De seguro social nada más. From Social Security only? Con el plan médico como está. With the plan, the medical plans the way they are, the insurance? Que suben 2 pesos, que suben $2 y el plan médico, ¿cómo se llama eso? El They Medicare. give you an increase of Le $2, suben también. and Medicare goes up as well. Que si te suben por acá, te cortan los cupones If they por give you allá. an increase here, they cut up from there. ¿Tú te crees que si no hay alguito guardadito por ahí, And they los más jóvenes vamos a ahorrar? the ones that are young, let's start saving. David dijo, me la voy a llevar. David said, I'm taking it with Va, me. el arca va para donde tiene que estar. The ark is going where it needs to En be, Jerusalén. in Jerusalem. Entonces dice que David puso a todos ellos al frente. And it says that he placed them all in the front. Hacían un sacrificio. They would do a sacrifice. Y David danzaba con ellos con toda su fuerza. And David would dance with all his might. Había alegría en el pueblo. There was joy in the people. Y había bendición en el And there was pueblo. blessing in the people. Porque el arca del pacto venía de camino. Because the ark of covenant was on its way. Cuando el arca del pacto llegó a Jerusalén, When the ark of covenant arrived to Jerusalem, Mical vio a su esposo danzando y contento. Micah saw her husband dancing. La esposa de David Michael, lo miró por la ventana David's wife, saw him out the window. y dijo, mira qué ridículo And she este said, hombre. oh, he's so ridiculous. Mira el rey, pues, el rey da con vestiduras sacerdotales Look at the king with bailando priestly frente a ese cajón. dressings, dancing behind that box. Mical se maldijo ella misma Michal, she cursed herself. porque no entendía la presencia She de Dios. didn't understand the presence of Tenga God. cuenta cómo usted juzga a su Be esposo. careful how you judge your husband. Tenga cuenta cómo usted juzga a su esposa. Be careful how you judge your wife. Nena, levantaste los brazos y parecía ahí una foca. You raised up your hands and you look like a seal. Tenga cuenta. Be careful. No se meta con su esposa ni con su esposo Don't bother your husband or your cuando estén wife delante de la presencia de Dios. when they are before God's Porque lo presence. que están haciendo no es para ti, es para Because Dios. what they're doing is not for you, it's for Lo que God. vamos a hacer no es para nosotros, es para What we're Dios. doing is for God. Para que se manifieste la presencia de So the Dios. presence of God can Para manifest. que casa de adoración pueda manifestar la So the gloria de house of Dios. worship can manifest Tenemos que the caminar. glory of God. Tenemos que caminar We need to walk ante la presencia de Dios. before the presence of Vamos a God. ponernos en pie. Let's rise up. Aleluya. Año 2025. The year 2025, Lo declaro para esta casa. I declare for this house Año de la presencia de Dios manifestada en nuestras vidas. the year of the manifested presence of God in your life. Diga conmigo, yo soy portador. Say with me, I am a bearer. Digan esto creyéndolo. Say this believing. Porque hay gente que porta muchas enfermedades. There are people that bear a lot of infirmities. Hay gente que porta mucho bochinche. There are people that bear a lot of gossip.
Llegan a la casa y ¿quién llegó, mi amor? ¿A quién tú crees? El vocero. They arrive and everybody knows who arrived. Entonces yo digo que somos portadores de la gloria de Dios y nadie lo I cree. say that we are bearers of the glory of God and no one believes it. ¿Quién habita en ti? Who abides in you? El Rey de Gloria. The King of glory. Y si habita el Rey de Gloria, And if the King of glory pues tú eres abides, portador de su gloria. you are a bearer of his glory. Ah, que no la has manifestado todavía. Oh, that you haven't yet manifested? Comienza a caminar por la línea como es. Begin to walk in the right path Para que tú veas que vas a comenzar a manifestarla. so that you see you will begin to manifest it. Aleluya. Haga esta declaración conmigo. ¿Puede cambiar la canción, Do this pastora? declaration with me. Haga esta declaración conmigo. Año 2025 Year 2025 es el año de la manifestación is the year of manifestation de la presencia de Dios of the presence of God en mi vida, in my life, en mi casa in my home, y en mi iglesia. and in my church. Porque yo soy Because I am portador a bearer de la gloria of the y glory de la presencia de and the Dios. presence of God. Yo soy esa arca del pacto I am the Ark of Covenant que, como dice Romanos, that Romans 8 says. yo soy ese templo I am that temple del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Como lo dice también Primera de Corintios, Like 1 Corinthians says, que yo soy el templo, that I am the temple, un templo vivo, a living que somos temple, piedras vivas that we are live para, rocks para manifestar to manifest la presencia the presence y la gloria de Dios and the glory of en God la vida de nosotros. in our lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén. Amen and y amen. amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Let's give a hand clap to God. Es el primer servicio de The domingo first service of the year. del año. Actívese. Activate yourselves. Una de las bendiciones que Dios One No- of the blessings that nos, God nos promete promises es que dice que cuando estamos todos juntos, unánime. is that when we're together in agreement, Hay veces que estamos juntos, pero no sometimes unánime. we're together, but we're not united. A veces estamos juntos, pero no en armonía. Sometimes we're together, but there's no harmony. A veces estamos juntos, pero estamos como el perro y el gato. Sometimes we're together, but we're fighting like cats and dogs. Y cuando vamos a llegar a la casa de Titi Margot, And when we're going to Titi Margot's house, decimos, nena, vamos a disimular porque... let's put up a front. Y venían agarrándose por la greña en el carro. And they were eating each other up in the car. ¡Tanto tiempo! Such a long time. I haven't Ay, seen aquí. you. Entonces entran con las manos cogidas y después se dan una clase dividida. Mira que ni el mal muerto. They, ¡Guau! Uno they por ahí, walk otro in por acá. holding hands and then they just separate. Para que Dios envíe bendición y vida eterna, So that God will send blessings and eternal life. tenemos que estar juntos. We need to be together. Ahora les digo este secreto. I tell you this secret. La iglesia, The church, el cuerpo de Cristo, the body of Christ, debe estar junto. needs to be united. Hay una bendición There's a blessing cuando nos reunimos. when we unite. Aunque sean 3, 4, 5. Even if it's 3, 4, 5. Y estamos hablando de la presencia de Dios, We're speaking about the presence de of las God, cosas de Dios. the things of God. Y nos bebemos el chocolatito cortés And con we drink leche the carnecho, hot chocolate con quesito de papa y galletitas with por el lado. cheese and crackers. Y hablamos de nuestras cosas de la vida, And we speak about the things of life. pero también hablamos de cosas de la iglesia, But we also speak about things from the church, de cosas de Dios. things of God. Hay una armonía There's a harmony porque no hay cabida para el bochinche. because there's no room for gossiping. Esta semana tuve con 2 pastores hasta casi era la 1 a las 2 de la mañana. This year, this week, I spent time with 2 pastors, like En una 2 in the media morning, en una media and a half a vigilia. vigil. Casi hacíamos la vigilia completa. We almost did a full vigil. Fue que se acabó el chocolate y el quesito. We ran out of hot chocolate and cheese. Me levanté el sábado I rose up Saturday con energía. with energy. Que se supone que uno se levanta maramado, We're así, supposed to, get up a little tired, con because, energía, but I got up with energy, con ganas yo estaba que me predicaba yo mismo en el with espejo. strength. I almost preached to myself. Aleluya. Que este año
that this year no cometamos los mismos errores que el año pasado. we don't make the same mistakes we did last year. Evalúese. Evaluate yourself. ¿En qué fallé el año pasado? Where did I miss the mark last Que este year? año no puedo cometer los mismos errores. I can't make the same mistakes this year. Los errores que cometiste, The mistakes you made, úsalos de escalón para que puedas llegar use al them próximo as a nivel. stepping stool to go up. Hay un nivel nuevo There's a new level que Dios quiere para tu vida. that God has for your life. Para el próximo domingo, For next Sunday, Dios es un Dios de nuevos comienzos. God is a God of new beginnings. Dios es un Dios de nuevos comienzos. God is a God of new beginnings. Lo que no completaste hasta el año pasado, What you didn't finish last year, este año lo vas a completar. this year you will fulfill it. Aleluya. Uf. Lo que tú crees que se quedó a mitad What you think you left halfway porque te faltaban 10 recursos. because you needed the resources. Dios te dice hoy no son 10 lo que te faltan. God tells you today you don't need 10 Es resources. ninguno porque yo te los voy a dar todos. It's none because I'm going to provide you everything you need. Este año This year va a ser un año de avance. is going to be a year of advancement, Un año donde vas a adelantar en tu vida a year where you will advance in your life. lo que nunca adelantaste en años anteriores. What years previous you were not able to advance. Declaro para esta casa y lo estoy I sintiendo en el declare for espíritu. this house. Declaro para esta casa I declare for this que lo house que te tomó muchos años hacer las cosas, that what took you along many years to do, este año this year, sumérgete en la presencia de Dios. submerge yourself in God's presence. Y lo que tal vez te ha tomado 10, 15, 5 años, And maybe what's taking 10, 5 en years, este año vas a comenzar a lograr cosas. this year you will be able to accomplish it. Vas a comenzar a lograr tu negocio. You will be able to accomplish your business. Tienes que soltar los temores. You need to let go of fear. Tienes que soltar los miedos. You need to let go of fear. Vas a lograr aún tener tu cuenta de ahorro que nunca la has You're tenido. going to be able to have a savings account. Tenía 100, pero siempre los quitaba a mitad de camino. You had 100, but you always took them out Vas halfway a poder there. economizar. You're going to be able to save. Pero deja que la presencia de Dios But let the presence of God gobierne en tu casa. govern your home, Gobierne en tu vida. govern in your life, Gobierne en tu finanza. govern your finances. Jesús se dio en la cruz del Calvario el 100%. Jesus gave himself in the cross of Calvary 100%. Deja que Dios gobierne tu casa al 100%. Let God govern your home 100%. Señor, te pongo todo en tus manos. God, I place everything in your hands, Menos mis hijos, except my children, menos mi finanza. except my A mi marido, finances. nada más te lo pongo en tus manos. Mi Or I marido. only give you my husband. No pon todas las cosas. No, give him everything Para que tú veas so that you que see Dios te va a dar la sabiduría, that God will give you the la wisdom, inteligencia, the intelligence, para que cuando vayas a malgastar, so that you, when you go to waste tú money, analices you analyze y digas, ¿lo necesito o no lo necesito? and you say, do I need it or do I not No need lo it? necesito, I don't need it. pues lo voy a ahorrar. So I'm going to Para save que it tú veas so that you que si see tú lo haces de esta manera, that if you do it that al way, fin de año, at the end of the tú le year, vas a decir gracias, Señor, you're going to say, thank you, God, porque he visto tu fidelidad. because I've seen your faithfulness. No te estoy diciendo que lo traiga aquí, I'm not saying to bring it here. es que lo puedas ver allá Is that you can see it there y darle un gozo y una danza de and give júbilo a joy of y jubilee decir gracias, Señor, and say, thank you, God, porque tú siempre me proveíste. because you provided me the whole Lo que way. pasa era que yo era un malgastador. I was just a wasteful person. Ahora veo tu provisión Now I see your provision porque he visto la bendición tuya. because I walk with your blessing. Pero dejemos que la presencia de But Dios let the presence of God gobierne en nuestra casa. govern our home. Diga esto conmigo y lo último. Say this with me. Espíritu Santo, Holy Spirit, gobierna en nuestra vida govern in our lives y gobierna en mi casa. and govern in my home. Bienvenido Welcome, a la presencia de Dios welcome the presence of en God mi casa in my home y en mi familia. and in my family. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? You know what this means? Que cuando vengan familia That when family members come, y aún tus hijos and even your children o nietos
or con grandchildren cosas que tú sabes que no deben de estar en tu with casa, things that you know should not be allowed in your tú home. te pares firme You stand firm y le digas no. and you say, nope, Aquí ya no hay más alcohol, no more alcohol aquí ya no here, hay más droga, no more drugs. aquí no puede haber nada robado, There can be nothing stolen porque here aquí está la presencia de Dios. because God's presence is En here. el nombre de Jesús.